I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué ahora nos estén escuchando, pero de verdad muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio. Hoy tenemos un tema que preparamos especialmente para este mes del orgullo LGBT+, tratando como siempre de dar un panorama más amplio sobre algo de lo que no todos estamos siempre al corriente y contar una historia que no todos conocemos. Antes de meternos de fondo en el tema, queremos hacer una anotación. A todos los términos que van entre comillas porque corresponden a una terminología del contexto o forma de expresión de aquella época, les pondremos un efecto de voz para que se distingan de la terminología actual. Ya en episodios anteriores hemos dado algunos toques sobre el movimiento feminista, pero hoy vamos a hablar sobre el movimiento homosexual. Y me encanta siempre que Diana arme un episodio como continuación del anterior, así que vamos a retomar el tema de Oscar Wilde, ahora en otra faceta, ya no tanto como fashionista, sino ahora como ícono del movimiento LGBT+. La historia de Oscar Wilde marcó el inicio de una era. A caballo entre dos siglos claves para la historia de las identidades sexuales, Wilde se atrevió a denunciar los falsos valores en los que se basaba la sociedad que le tocó padecer. Su persecución judicial y condena a prisión por conducta obscena supone uno de los momentos más importantes de la historia LGBT occidental. Tras su juicio, en 1895 se extendió por Europa la imagen del dandy afectado, el homosexual asociado al afeminamiento, a la ociosidad, al lujo, a la falta de preocupaciones, la decadencia y los estetas, que de ellos hablamos también en el episodio anterior. Vamos a situarnos ahora en Alemania. Con el marco de la existencia del artículo 175 del Código Penal alemán y el proceso judicial a Oscar Wilde, el 15 de mayo de 1897, Magnus Hirschfeld, el editor Max Spohr, el jurista Edward Oberg y el escritor Franz Joseph von Bülow fundan en Berlín el Wissenschaftlich-Humanitäres Komitee, es decir, el Comité Científico Humanitario, que era la primera organización homosexual del mundo, cuyo objetivo era justamente la eliminación del artículo 175 que penaba la homosexualidad. El lema de la organización, Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit, es decir, a través de la ciencia hacia la justicia, indica los medios que querían emplear. Pretendían modificar la opinión del público a través de la información. En 1903, Adolf Brand crea la segunda organización LGBT del mundo, la Gemeinschaft der Eigenen, Comunidad de los Propios. Ellos entendían la homosexualidad de forma opuesta a Hirschfeld y los suyos, haciendo hincapié en el hombre masculino, el eros pedagógico y el amor platónico. En 1905, Brand atacó públicamente a Hirschfeld y el Comité Científico Humanitario, rechazando al homosexual femenino como una caricatura y criticando la mención de la sexualidad. La asociación siguió durante algún tiempo la estrategia del outing, que es el proceso de hacer pública la orientación sexual de alguien sin su consentimiento, tanto propio como ajeno. Además, este movimiento era profundamente misógino en su afirmación de la virilidad. Ya de por sí, las lesbianas estaban sometidas a una doble discriminación en la época, por mujeres y por homosexuales, contrario al caso de los hombres. Aún ocultando sus tendencias sexuales, las mujeres no eran libres. Como consecuencia, los esfuerzos de las lesbianas se centraron más bien en el movimiento feminista que en el de liberación homosexual. La reacción de la sociedad patriarcal fue la equiparación de las feministas con lesbianas marimachos. Esto como que suena muy actual, ¿no?
y la creación del estereotipo de lesbiana perversa y rapaz. En 1919, Magnus Hirschfeld creó el Institut für Sexualwissenschaft, la primera institución para el estudio de la sexología del mundo, en la que el comité ocupaba la sección para la reforma sexual. El instituto tenía como objetivo el fomento del estudio científico de la vida sexual y el esclarecimiento en ese campo. El trabajo científico anterior de Hirschfeld incluía la creación del término travestido, y de esta forma quedaban por primera vez separados del homosexual. La realización de la primera encuesta sobre la incidencia de la homosexualidad en la población y el desarrollo de una terapia afirmativa para ayudar a los homosexuales a vivir con su diferencia. En 1919 se creó la tercera organización homosexual, la Berliner Freundschaftsbund, Liga de Amigos de Berlín. A Hitler no le gusta esto. Que más tarde se unió con otras para crear la Liga de la Amistad de Alemania. A partir de 1923 pasó a llamarse Bund für Menschenrechte, Liga por los Derechos Humanos, dejando el enfoque político para abordar actividades más sociales y dedicarse a diversas publicaciones. Bajo la dirección de Friedrich Ratzweit, llegó a tener más de 30.000 miembros en 1928, extendiendo su actividad hasta Suiza. Ratzweit se convirtió en una de las personas más importantes del movimiento homosexual, fundando una editorial y abriendo la primera librería especializada en temas homosexuales del mundo. Fue en la atmósfera relativamente liberadora de la República de Weimar, esto es entre 1918 y el 33, donde las comunidades y redes homosexuales crecieron y se desarrollaron de una manera sin precedentes. Más hombres alemanes optaron por vivir abiertamente como gay. Este fue un momento de agitación política y angustia económica, pero también de libertad cultural y artística. Algunos se unieron a Freundschaftsverbände o ligas de la amistad, grupos que organizaban política y socialmente a hombres gay, mujeres lesbianas y otros. Los hombres gay se reunían en lugares de reunión tipo bares que atendían a una clientela gay. El más famoso de ellos, de hecho, fue El Dorado en Berlín. Los periódicos y revistas gay como Die Freundschaft, que es Friendship, y Der Eigene, traducido de diversas formas, pero en este contexto implicando su propio hombre, contribuyeron al crecimiento de las redes gay. Estas publicaciones educaron a los lectores sobre la sexualidad y publicaron poemas y cuentos. Intentaron activamente construir un sentido de comunidad entre los hombres homosexuales e incluyeron anuncios personales e información sobre lugares de encuentro. En las ciudades más grandes, los lectores podían comprar esas revistas en los kioscos. En toda Alemania, los lectores podían suscribirse a ellas por correo. En Berlín, la comunidad gay fue particularmente prominente, pero incluso en ciudades más grandes como Múnich, las comunidades homosexuales no siempre eran bienvenidas. Como parte de las transformaciones culturales y sociales de la época, los alemanes desafiaron públicamente las normas sexuales y de género. Berlín se convirtió en una zona muy recurrida por creativos, gays. Al interno de esta vida había mujeres que jugaban con su identidad social, vistiéndose a veces de hombre. El sexo y la sexualidad se convirtieron en puntos de discordia en la política y la cultura. ¿Pero por qué Berlín y no otras metrópolis como París o Londres? Desde el siglo XIX, las condiciones políticas y sociales en Alemania permitieron a los activistas individuales organizarse en grupos dedicados a la despenalización. Además de unirse a estos grupos, los hombres que se sentían atraídos por otros hombres también comenzaron a socializar en bares y otros lugares de reunión. Estos esfuerzos ayudaron a los hombres a conectarse entre sí y formar redes y comunidades tempranas. Incluso en otros países se usaba el término de Berlín para referirse a los gays. Hasta ahora el término gay o cualquier término para llamar a las personas con esta preferencia sexual no existía. Fue en este contexto que algunos alemanes que se sentían atraídos por otros hombres comenzaron a describirse a sí mismos utilizando un nuevo vocabulario. Además de la antigua frase del argot alemán warmer Bruder, que es hermano cálido, algunos hombres se describieron a sí mismos usando nuevas palabras. Entre estos términos estaban
gleichgeschlechtlich, que es orientado al mismo sexo, y creo que por algo ese término no pegó, y el otro término era homosexual. El último término data de 1869, cuando un panfleto que abogaba por la despenalización de las relaciones sexuales entre hombres usaba el término homosexualidad. También hubo otros términos utilizados por los defensores de la Reforma, por ejemplo, Urning, que es uranitas, o Dritten Geschlecht, tercer sexo. La nueva palabra del argot schwul, a menudo traducida al inglés como gay, también fue cada vez más popular entre ciertos grupos. Sin embargo, el movimiento homosexual empezó a decaer desde finales de los años 20. El objetivo de la eliminación del artículo 175 parecía conseguido, por lo que las diferentes asociaciones se encontraban sin un objetivo claro. A partir de la llegada de Hitler al poder en enero de 1933, se precipitaron los acontecimientos. En febrero, el Ministerio de Interior de Prusia ordenó el cierre de todos los locales y revistas que estuvieran relacionadas con los homosexuales. En mayo, el Institut für Sexualwissenschaften fue cerrado, saqueado y su biblioteca ardió junto a otras obras contrarias al espíritu alemán, el 10 de mayo de 1933. En junio se disolvieron definitivamente las asociaciones de homosexuales. La política demográfica nacional socialista poseía una idea sui generis de la criminalidad. Tal es así que un criminal era un producto de la biología. Por tanto, el castigo y la disuasión resultaban estrategias condenadas al fracaso y el entorno dejó de convertirse en el lugar de origen del crimen, siendo reemplazado obviamente por la genética. A partir de esta creencia, la reducción de las infracciones se basó en la eliminación del cuerpo peligroso, bien aislado a los asociales, en campo de concentración o esterilizando a aquellos sujetos considerados indignos desde una perspectiva genética. Hitler además vio a los hombres homosexuales como una amenaza para su campaña para purificar Alemania, especialmente porque sus asociaciones no podían dar a luz a hijos que hicieran crecer la raza aria que él quería cultivar. Algunos hombres emigraron, mientras que otros se retiraron de las prácticas homosexuales o entablaron relaciones heterosexuales para cubrir sus identidades. Para hacer cumplir el artículo 175, porque sí, se restableció, se crearon unidades policiales especializadas que perseguían y controlaban este crimen, recopilando detallados archivos sobre las actividades de los homosexuales, las llamadas listas rosas. Este término hace referencia al triángulo rosa que debían ponerse los gays en los campos de concentración. Alrededor de 100.000 hombres fueron arrestados, 50.000 condenados y entre 5.000 y 15.000 internados en campos de concentración nazis. Aislados del resto de los deportados, solo en los campos del Reich murieron alrededor de 60% de homosexuales. Los campos de concentración nazis poseían un sistema de marcaje de prisionero basado principalmente en triángulos invertidos. La forma fue elegida por analogía con las señales de tráfico alemanas indicando peligros para los conductores. Los triángulos estaban hechos de tela y se cosían sobre las chaquetas y camisas de los prisioneros. Estas marcas eran obligatorias y tenían significados concretos que servían para distinguir las razones por las que el prisionero había sido ingresado en el campo. La base del código de marcado eran los colores. Así, diferentes colores denotaban diferentes delitos o razones. Amarillo para judíos, rojo para prisioneros políticos, verde para criminales comunes, azul para extranjeros, púrpura para testigos de Jehová y estudiantes libres de la Biblia, negro para gitanos, personas con discapacidades físicas e intelectuales, vagabundos, algunas lesbianas, prostitutas, alcohólicos y drogadictos, rosa para hombres gay. Esta categoría incluía a bisexuales y mujeres transgénero. Se consideraba que estos últimos eran lo más bajo de lo bajo en la jerarquía del campo de concentración. Algunos se sometieron a la castración u otra experimentación humana nazi destinada a curar la homosexualidad. Otros fueron usados como blancos humanos para que los soldados de la SS practicaran, apuntando sus armas a los triángulos rosas.
Sachsenhausen-Oranienburg fue un campo de tortura y de trabajos forzados y hasta 1942 el Auschwitz de los homosexuales. El grupo de Triángulo Rosa de Sachsenhausen-Oranienburg estaba compuesto de 250 hombres. Sus distintivos debían superar en centímetros al resto de símbolos de colores con la única función de ser reconocidos claramente desde lejos. Es curioso ver cómo este símbolo, inicialmente pensado como una insignia de vergüenza, ha sido luego reclamado como un símbolo positivo de identidad propia para varias identidades LGBTQ+. Cuando el movimiento de liberación gay creció en Estados Unidos en los años 70 y 80, también lo hizo la conciencia de la persecución de los homosexuales durante el Holocausto, a medida que comenzaron a publicarse libros y datos sobre este periodo. Uno de estos libros, y de donde tomamos el título de este episodio, es Los hombres del Triángulo Rosa de Heinz Heger, que cuenta las memorias de Joseph Kohaut, un sobreviviente de los campos de concentración. Era la primera vez que una antigua víctima de la persecución nazi rompía el silencio. El libro fue traducido a muchos idiomas y durante muchos años fue el único documento en primera persona disponible sobre el tema. No es exagerado decir que el impacto emocional de este trabajo contribuyó a romper la conspiración de silencio en torno a este tema, que aún es tabú, a encender la esperanza de encontrar más testigos dispuestos a hablar de su experiencia, que de hecho ocurrió, y finalmente a preparar el camino para trabajos posteriores, como el documental Paragraph 175. El libro inspiró la obra de teatro de 1979 Bent de Martin Sherman, que en 1997 se hizo película. Otro libro de referencia es The Pink Triangle, The Nazi War Against Homosexuals, de Richard Plant, y se los vamos a dejar en nuestro Instagram. En respuesta al libro de Heger, el Grupo Alemán de Liberación Gay Homosexual Action West Berlin hizo un llamado en 1973 para que los hombres homosexuales usaran el Triángulo Rosa como un monumento a las víctimas pasadas y protestaran por la discriminación continua. En la década de 1980, el Triángulo Rosa se usaba cada vez más no solo como un recuerdo, sino también como un símbolo positivo de identidad propia y comunitaria. Comúnmente representaba la identidad gay y lésbica y se incorporó a los logotipos de tales organizaciones y empresas. También fue utilizado por individuos, a veces de manera discreta o ambigua, como un código interno desconocido para el público en general. Tomando un tono más militante, ACT UP, Coalición contra el SIDA para la Liberación del Poder, adoptó un triángulo rosa apuntando hacia arriba en un campo negro junto con el eslogan Silencio igual muerte, como su logotipo. Algunos usan el triángulo en esta orientación como una inversión específica de su uso por los nazis. El triángulo rosa sirvió de base para los biángulos, un símbolo de identidad bisexual que consiste en triángulos rosados y azules superpuestos en un área de lavanda o púrpura. El rosa y el azul simbolizan la homosexualidad y la heterosexualidad, o el género femenino y masculino, lo que refleja la atracción de los bisexuales hacia ambos. ¿Pero por qué los triángulos eran rosas para los hombres gay? Existe aún mucha especulación sobre la asignación del color rosa a las niñas y el azul a los niños, y esto se los vamos a agregar como embarradita cultural. Hubo un tiempo en el que los bebés no tenían un color asignado. Todos vestían de blanco y con vestido de algodón hasta los 6 o 7 años. Por un lado, el algodón blanco era más fácil de lavar y por otro, se evitaba el riesgo de vestir al bebé con la ropa errónea y que creciera pervertido. Una de las teorías de por qué ahora el azul se asocia a niños y el rosa a niñas es el de la influencia de la moda francesa. La cultura tradicional francesa combinó el rosa con las niñas y el azul con los niños, mientras que la cultura belga y la católica alemana usaron lo contrario. El azul era un color más delicado y recordaba a la Virgen María, mientras que el rosa era un color más decidido, fuerte y al fin y al cabo es un tono de rojo, asociado con la sangre y el vigor. Y debido a que Francia marcó la moda en el siglo XX, su tradición prevaleció y los grandes almacenes lo convirtieron en una regla comercial. En fin, rosa, azul, verde o morado, los símbolos de orgullo que se llevan en todo el mundo este mes son un recordatorio de lo que pasó, de quienes sobrevivieron y del orgullo que vino después.
En nuestro primer episodio hablamos de la importancia de conocer nuestra historia para liberarnos del pasado y escribir un futuro diferente. Esperamos que este episodio les haya dado nuevas perspectivas, conocimientos, herramientas e incluso dudas para que puedan seguir aprendiendo, investigando y cuestionando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por escucharnos, síganos en nuestro Instagram, historia y moda_, y los esperamos la próxima semana. Chao.